¿Qué tal, Maker? Buenas tardes. Un programa más para todos ustedes. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Javier? ¿Qué Muy bien, muchas dices? gracias. ¿Cómo va caminando todo? Pues ahí va la semana. Viernesitos. Viernesito, sí. Viernesitos. Para los que no saben, nosotros hacemos estos capítulos los viernes después de que ya acabamos la semana antes de irnos a descansar. Y bueno, pues hoy grabando uno más. Hoy grabando uno más. ¿De qué vamos a platicar, Javier? Pues mira, Sergio, fue muy interesante uno de los podcasts donde tú hablaste de gente y estuvimos hablando de todo por lo que está pasando la gente después de la pandemia. Pues que está la gente nerviosa, está la gente tensa y eso le ha traído una serie de problemas, ¿no? Emocionales. Y entonces te platicaba cómo podemos o cómo le hacemos con la gente para que ayudarles, mejorarlos, pero fíjate que hubo mucha gente que se acercó y dijo, oye, Sergio dijo algo muy interesante, que él contrataba gente o traía candidatos con fuerza, con fortaleza emocional. Entonces la pregunta del público ha sido, ¿qué es para Sergio o qué técnicas está usando para encontrar gente que traiga fortaleza emocional en este momento? Porque también hemos dicho, a la hora de contratarte, pues siempre vas y hablas lo mejor de ti, ¿no? Y pues no le vas a decir que El tienes... chiste de la entrevista es identificar si son auténticos o están actuando. Esa es la parte. O sea, es fácil que vayan y hablen bien de ti, pero también si tienes experiencia puedes desnudarlos. Y yo creo que se trata de eso. ¿Tú qué opinas de las técnicas tradicionales de selección de talento que tienen que ver con los psicométricos y con ese tipo de cosas y con gente que no tiene la experiencia suficiente para hacer un proceso de selección? ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo hoy en día firmemente que un buen proceso de selección no te lo da más que la experiencia y el conocimiento exacto de lo que necesitas y para qué tareas. O sea, eso es lo primero. Eso es lo primero. Bueno, déjame comentarte, tienes que tener bien claro el perfil de la gente que necesita el puesto, Ujú, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener? ¿Qué experiencia? Y esa va a ser la primera parte, a lo mejor de la entrevista. ujú. Esa es una parte de la entrevista y esa está basada al conocimiento técnico, pero Esa es hay la un más la fácil a lo mejor. es la más fácil, la que podría ser cualquiera. Yo creo que la parte complicada de la selección es irte al aspecto humano de la persona. Y sí hay 2 cosas que yo, para empezar, las entrevistas a buen nivel en todas las empresas de mi grupo, o sea, que tienen que ver con cierto nivel directivo para arriba o gerencial para arriba, las hago yo directamente. ¿Por qué? Porque busco 2 aspectos que para mí son muy importantes, que es la fortaleza mental y la estabilidad emocional. Para mí son 2 cosas básicas. Ujú. Alguien que se levante todos los días con inseguridades, con temores, no con un propósito, es alguien que no te va a rendir, que va a tener en su cabeza muchas cosas que tienen que ver con la inseguridad. Entonces, lo primero que yo evalúo es la estabilidad en tu vida. Inmediatamente me voy a las preguntas clásicas de edad, casado, soltero, hijos, situación familiar, sin que yo busque la clásica de que tiene que estar casado y con hijos para que sea estable, ¿no? Hay gente que está casada y con hijos y que es inestable, y hay gente al revés que se divorció, que está sola y que puede ser estable, Ujú. sino que más bien sí hago muchas preguntas que tienen que ver con su vida personal para poder valorar la estabilidad que la persona tiene. ¿Cómo es la relación? ¿A qué se dedica tu esposa? ¿A qué se dedican tus papás? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu educación? O sea, un poco una historia, un poco un retrato de su vida, su historia, cómo fue su relación con sus jefes anteriores. Para mí es muy importante que me platiquen, darme cuenta si hablan bien o mal de los jefes anteriores, si hablan bien o mal de los trabajos anteriores, si cuando hablan mal lo hacen con objetividad porque hubo una situación que no pudieron controlar o lo hacen con cierto rencor. Y eso te habla de la estabilidad de la persona. Eso te habla de la estabilidad emocional de la persona. Vamos a decir que tú tuviste la última chamba, una persona que acabo de entrevistar ayer que me gustó mucho el perfil y que la voy a contratar. Y me dice, mira, yo la última chamba estuve en una empresa que tiene muchas empresas y me tenían contratado para comercializar gas. Pero pues tengo que abandonar la chamba porque la comercialización de gas para flotillas solamente se basa en el precio y es muy difícil estar en un mercado donde tienes que vender y solo compitas por precio. Esa es una respuesta muy acertada.
Porque no te está hablando mal de la empresa. Y no te está hablando mal de la chamba que tenía. Te está dando un análisis objetivo Sí, de la situación de del la mercado. situación del mercado, de por qué se tiene que retirar de esa empresa. Eso habla muy bien de ese candidato. Es diferente a que, no, pues es que quieren que haga negocio y no te dan herramientas y pues no me daban seguro social y no esto y no lo otro y pues así como. Entonces, tu, tu principal labor es en la entrevista tratar de sacarlos de su estabilidad o del speech que traen para ver cómo se comportan. Hacer preguntas que no tengan que ver tanto con... Después de que ya te brincaron lo técnico, que es lo que te interesa, empezar a preguntarles por cosas emocionales y ver si no se descomponen. Para mí esas respuestas tienen que ver con la estabilidad emocional y con la fortaleza mental. ¿Sí? Ya, por decir, para la fortaleza mental yo me empiezo a meter más con situaciones de qué harías en caso de. Por ejemplo, bueno, vamos a regresar a la entrevista que hice ayer, que es un perfil que me gustó y que contraté. Ok, mira, yo te quiero para supervisar 4 vendedores que hacen esto, más o menos de acuerdo a la experiencia de los trabajos anteriores, ¿cómo lo harías? Y la persona me da una explicación lógica y coherente de cuál sería la metodología para supervisar a esos vendedores, me da un proceso de trabajo, me da un poco la experiencia que ha tenido atrás que le permite llegar a ese conocimiento que hoy me transmite de cómo haría el trabajo. Entonces, son todas esas cosas las que yo busco. De hecho, mis entrevistas son largas, son de cuando un candidato me va interesando, yo empiezo por la parte técnica. Si la parte técnica la brincan, me voy a la parte de la estabilidad emocional, que son todas las preguntas personales que te digo, de su vida personal, en qué trabaja su esposa, cómo se mantienen, cuál es su presupuesto familiar, en qué universidad están sus hijos, todo ese tipo de cosas. Me voy a esa. Y si también me sigue gustando esa, ya me voy a la fortaleza emocional, que yo lo equilibro, lo equiparo al hecho de que va a ser una persona muy segura para conducirse hacia adentro de tu organización. No va a ser una veleta. O sea, tiene sus ideas claras, tiene sus ideas firmes, sabe qué es lo que tiene que hacer y no viene a jugar. Sí. Entonces, yo ya una entrevista completa me puedo entrar hasta 45 minutos con la persona platicando, ¿no? Y cuando no me gusta, pues en 10 minutos lo despacho. Está fuera. Sí, yo ya les digo, cuando no van pasando lo que me va gustando, ya les digo, bueno, en los próximos días te van a hablar de recursos humanos y te van a hacer una oferta y ya veremos para seguir negociando. Pero eso es ya... Sí, como diciéndole muchas gracias. Como diciéndole muchas gracias. Entonces, yo creo que para la parte de la fortaleza y la estabilidad emocional, que para mí son dos aspectos súper fundamentales, yo les recomendaría que las hicieran ustedes, que trataran de desnudar, sacar de equilibrio a la persona lo más que se pueda, así como un entrevistador hasta grosero osco para ver si se salen de su centro, si logran sacarlos de su centro, y eso les va a decir mucho del candidato. Y es en base a la experiencia. La verdad es que yo no se lo dejo a nadie de mi gente de recursos humanos, aunque tengo gente muy buena de recursos humanos, porque creo que es algo que solo se percibe con los años, con el tiempo. Por eso te preguntaba, tú que has estado en organizaciones tan grandes y que obviamente el dueño no está al frente de las contrataciones. Se llega un punto en que el dueño no puede estar al frente de las contrataciones. ¿Cómo ves tú los procesos que son mecánicos? O sea, ¿qué diferencia le encuentras a esto que te platico, donde uno aplica su experiencia personal para localizar un talento y meterlo a trabajar contra lo que hacen las grandes corporaciones? Sí. Bueno, fíjate que no, mucho también está basado en la entrevista. Otra vez también hay una parte técnica, hay una parte familiar, pero también hay una parte, como tú dijiste, hago preguntas que no tienen relación con el negocio. Una de esas que de repente hacíamos nosotros o lo hacía yo era, ¿qué opinas de la frase, el fin justifica los medios? Ujú. Y mucho para ventas a veces, ¿no? Claro. Entonces decía, sí, sí, el fin, si tú me dices tienes que vender 100 pesos, yo me salgo hasta de las políticas, pero llego a los 100 pesos que tú me estás pidiendo. Entonces ahí también empiezas a decir, este es de los rudos, ¿no? Ujú. No. Sí, empieza a identificar un poco, sin descartar. Sin descartar, Sin sí. descartar. Y entonces yo también había una pregunta que les decía, ¿te preparaste para un maratón? Ese maratón te va a dar de premio una visita a Miami para ti y para tu esposa. Y arrancas. Es que aquí corren cada domingo en San Pedro, ¿no? Ujú. Y entonces se arranca el maratón, va en primer lugar, ya se ve la meta y el del segundo lugar siente que le metió la pata, se cae, llega en primer lugar el otro y pues en lo que se levantó lo rebasaron 3 o 4 y perdió. Ujú. Le digo, llegas, terminas tú y le vas y le dices al juez,
me metió la pata o lo dejas pasar y lo dejas a que los dioses le cobren venganza en el futuro. El karma. El karma. Y hubo gente que me dijo, pues sí, yo la verdad es que, oye, tu esposa ya le habías entusiasmado con los boletos a Miami y él dijo, no, la verdad es que no soy problemático, yo lo dejaría pasar. Pero hubo gente que me decía, no, yo no llego ni con el juez, yo llego y le parto el hocico y lo que le quepa al pelado. Sí, a ver, vamos a algo. ¿Tú qué opinas de la gente pasiva? ¿Qué opinas de la gente que yo no busco? Yo, por ejemplo, en lo personal no busco eso. A mí me gusta que tengan un poco de revolucionarios, de creer, de al menos creer firmemente en lo que creen o en lo que tienen que hacer, porque es gente que cuando se da cuenta en la práctica que tiene que hacer reingeniería de pensamiento, la hace. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate que yo ahí lo que sí veía era, si el que fue a romperle la cara al otro era el que daba el servicio al cliente, Ujú. creo que mi riesgo subía Sí, de que sí, ese dependiendo del perfil. temperamento pudiera meter en problemas con clientes. Pero si, no sé, estaba en la bodega y tal, pues a lo mejor no iba a tener ese tipo de complicaciones. También dependía a qué puesto iba a llegar. Digo, si metías un jefe muy rudo, pues seguro ibas a tener problemas abajo, ¿no? Pero, y también a lo mejor decías, bueno, ¿cuál es el perfil de un área de pura finanzas donde el pelado está siempre metido atrás de una computadora haciendo estado de resultados? Pues no importaba que fuera tan pasivo o fuera tan... Dependía del puesto, ¿no? Pero sí te fijabas un poquito de que no todos los que contrataras fueran tan rudos. Entonces, por eso sí había preguntas. Sí, hay unos consejos muy fáciles. Nunca vean un candidato y traten de acomodarlo al puesto porque empiezan a decir, pues se me hace que sí podría y se me hace que no, hay que apuntar en una libreta las características técnicas que tiene que tener. O sea, que son imprescindibles para el puesto. Y si alguien no califica, descártenlo, porque lo único que van a hacer es becar a alguien para que aprenda algo con ustedes en vez de que él venga a aportar conocimiento a la organización. Esa es la primera parte, en la parte técnica. Y en las otras dos que tienen que ver con la estabilidad emocional y que tienen que ver con la fortaleza mental, no le dejen esa decisión a su asistente. Mucha gente dice, oye, estamos necesitando un jefe de almacén para que se encargue de hacer las rutas y las entregas y coordina el logístico y vas y le dices al asistente, pues encárgate de ese perfil y contrátalo y mételo. No, es un perfil importante. Hay que darse la tarea de uno entrevistar, platicar con la gente, ver que funcione o que pueda funcionar, hacer todo lo que les estamos platicando y es importante. O sea, darse el tiempo de ese tipo de entrevistas es importante. Es importante. Bueno, nada más yo te quería preguntar, Sergio, estamos hablando de fortaleza emocional como parte de que en esta Fortaleza mental, sí. fortaleza mental para que en esta transición después de la pandemia que ha sido los negocios, muchos brincos, la Es que la gente, fortaleza mental es igual a buscar soluciones cuando hay crisis, ¿eh? Esa parte es bien importante y tener esa gente es bien importante porque es la gente que te va a sacar el barco cuando el barco encalla. y entonces las preguntas van, en la entrevista estas preguntas van referidas a eso. Sí, sí, van referidas a ver cómo vas a administrar a esta gente, si no van dando los resultados, qué vas a hacer, cómo lo hacías en el trabajo anterior, qué aprendiste del trabajo anterior. Entonces, buscar que te platique cuál es su nivel de determinación cuando tiene que lograr algo y que es capaz de estar buscándole, que tiene una alta tolerancia a la frustración. Eso es bien importante en algunos puestos, que Claro. tengas alta tolerancia a la frustración, porque si estás poniendo procesos y no te salen los procesos, que seas capaz de hacer reingeniería hasta que te salgan, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues muy interesante. Yo a lo mejor la última pregunta que quería era en el sentido de si ya le notas que él te dice, oye, pues me acabo de divorciar hace un mes, tengo a mi madre muy enferma y acabo de salir de 40 días de COVID. Yo los mando de vacaciones. Cuando veo que hay bronca, Ajá. yo los mando de vacaciones. ¿Sabes qué? Vacaciones sin goce de sueldo, recupérate y Ajá. cuando andes bien, échame un grito y volvemos a ver qué rollo. Sí. Y yo se los digo claro, ahorita por lo pronto eres una carga para la organización. Entonces, no se puede. No, o sea, no puedes tener becados en la empresa. No te des el lujo de tener becados. La gente que trabaje contigo tiene que desquitar cada peso, tiene que haber un porqué
y tiene que desquitar cada peso que gane. Ni ajustar tus procesos a No, una persona. nunca, nunca, nunca. Yo siempre digo, se llama trabajo porque es trabajo. Si no, se llamaría placer. O sea, yo no coincido en que solo tienes que trabajar en lo que te gusta, no. También puedes trabajar por dinero, haciendo un trabajo que te va a permitir después tener placer. ¿Sí? Entonces, respeto a quien piensa que solamente tienes que dedicarte a lo que te gusta. No lo comparto y creo que por eso se llama trabajo. Un porcentaje muy bajo de la gente trabaja en lo que le gusta y le alcanza para vivir como quiere. Muchos trabajan en lo que les gusta, pero no les alcanza para vivir como quieren. ¿Sí? Entonces, becados en la empresa, no se lo permitan. Ingresos de gente que tenga que tomar decisiones o que tenga un rol protagónico, no permitan que alguien más los entreviste por ustedes. Conozcan muy bien a su personal desde el momento que lo entrevisten. Para que también, si no hacen una buena entrevista o si la riegan, porque todos somos propensos a equivocarnos, cuando comiencen a ver cosas que no les gustan, tengan un sustento de por qué. Sí, y cuando cambien, cuando vuelvan a contratar ese puesto, cometan menos errores al hacer la selección. Pues Sergio, estuvo muy interesante, te agradezco mucho. Estamos platicando, Javier. Vamos a ver cómo van avanzando más temas interesantes. Gusto saludarlos, Makers. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Makers. Gracias.